Buenos días, apreciados miembros de nuestra Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar fiscal. Les recordamos la metodología del evento. Inicialmente, nuestro expositor, Javier Said Acuña, realizará la presentación Medidas fiscales en tiempos de COVID-19, para luego proceder a responder, tal y como se señaló en la invitación del webinar, las preguntas enviadas con anterioridad según la disponibilidad de tiempo. Las preguntas que se realicen durante la presentación, en la medida de lo posible, las estaremos anotando para luego ser respondidas y enviadas a nuestro sitio web. Este evento está siendo grabado y el mismo estará disponible en nuestra página web www.panacamara.com. Cedo la palabra a nuestro expositor, el licenciado Javier Said Acuña, socio de la firma de abogados Rivera, Bolívar y Castañedas. Muchas gracias por la atención de todos. Buenos días, respetados miembros de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. Le agradezco que nos permitan conversar en esta mañana sobre las medidas fiscales en tiempos de COVID-19. Básicamente repasaremos las normas de índole legal, también las normas de índole reglamentaria. Se han expedido leyes por parte de la Asamblea Legislativa, también se han expedido decretos de gabinete, decretos ejecutivos y también resoluciones de la Dirección General de Ingresos. Es importante que las empresas, los contribuyentes, revisen la página web de la Dirección General de Ingresos, donde podrán verificar que actualmente y en virtud de estas medidas, con mayor énfasis, existen 66 trámites que se pueden hacer en línea y hay otros 48 trámites que están pendientes de también entrar en línea, porque, como ustedes conocen, se han ido reduciendo en la mayoría de los ministerios la fuerza laboral, de tal forma que, por lo menos a valor presente, al día de hoy, en la Dirección General de Ingresos no están recibiendo trámites presenciales. Todos los trámites que tengan que hacer los contribuyentes tendrán que hacerlo a través de la plataforma de la Dirección General de Ingresos. Por eso que lo invitamos a que revisen esa plataforma y puedan verificar si los trámites que usted tiene pendientes lo puede por lo menos adelantar en este periodo por la vía web. Veremos cómo hay leyes que definitivamente han tendido a flexibilizar un poco el cumplimiento de las obligaciones tributarias, presentación de informes, declaraciones y demás, solicitudes. También hay medidas donde el presidente, en conjunto con el ministro de Economía y Finanzas, también emitieron un decreto en esa misma dirección, aplazando y flexibilizando el cumplimiento, quitando las multas y los recargos y los intereses por el no cumplimiento a tiempo de las obligaciones, ya que la mayoría de las entidades, tanto públicas como privadas, y la economía con esto obviamente ha sufrido, se ha detenido bastante, entonces han dado ese impasse. A su vez, el director general de ingresos ha dictado una serie de resoluciones, entre ellas veremos una, donde reglamenta, apunta a que los trámites se hagan de manera por la web. En el tema tributario, definitivamente la interacción de los solicitantes con los funcionarios, explicándole por qué un estado de cuenta, un impuesto, una boleta de pago que se llenó de manera inadecuada, esto requiere de una modificación o corrección. Siempre hay un nivel de interacción que pues aspiramos a que por la vía de tramitar esto en línea también se pueda llenar ese cometido, pero lo cierto es que en los temas tributarios siempre la interacción de los contribuyentes, de los usuarios en el sistema con el funcionario se vuelve muy importante. Pero bueno, estamos en una nueva realidad con este COVID-19, donde las cosas o los trámites tenemos que procurar hacerlo de manera electrónica. Entonces, básicamente verificaremos una serie de medidas, una serie de disposiciones, tanto a nivel
de la Dirección General de Ingresos. También veremos algo del municipio de Panamá, que los contribuyentes, usuarios de la Cámara, la mayoría están en este municipio, y los otros municipios también han adoptado medidas similares, dispensando pues la presentación de informes y el pago de los impuestos municipales para que la membresía de la Cámara tenga una idea clara de cómo anda esto con las medidas fiscales en tiempo del COVID. La primera norma que se dictó es la Ley 134 de 20 de marzo de 2020, donde básicamente amplía los términos de la amnistía tributaria que en su oportunidad se reguló mediante la Ley 99 de 2019. De esta forma, se extiende hasta el 30 de junio del 2020 para que las personas que se acojan a la amnistía tributaria estén exentas del 85% de los intereses, recargos y multas. Como ustedes saben, esta ley en su oportunidad establecía un descuento del 100%, luego del 90% y ahora del 85% lo han extendido hasta el 30 de junio de 2020 para que los contribuyentes revisen su situación de algún impuesto con morosidad y se puedan acoger a la misma. También los contribuyentes pueden celebrar un arreglo de pago y este convenio deberá el contribuyente abonar el 25% del capital del impuesto, el nominal del impuesto, para poder realizar el acuerdo de pago, el arreglo de pago. Tiene un plazo hasta el 31 de diciembre del 2020 para cancelar en su totalidad la morosidad. Si no cancela la morosidad, entonces básicamente la DGI pasaría a anular el acuerdo de pago y el capital del impuesto que esté pendiente en ese momento se le cobraría los recargos y los intereses correspondientes hasta el agotamiento de la morosidad. También se indica que esta ley 134 indica que cuando el contribuyente realice un pago tendiente a abonar o a saldar algún impuesto moroso, automáticamente quedaría registrado en la amnistía tributaria. La ley pregona pues acogerse de manera automática a la amnistía. Algo similar ocurre con las declaraciones de mejoras, que básicamente las personas que la tengan pendiente de hacer y no lo hayan registrado podrán hacerlo hasta el 31 de diciembre de 2020 y no se le cobrará ninguna multa por la declaración tardía de las mejoras. Muy importante este asunto que está en la pantalla ahí al final, donde se dice que el impuesto que resulte de la actualización y o declaración de renta correspondientes a periodos anteriores al 30 de junio de 2019 deben recibir los beneficios de la ley de amnistía, evitando los débitos adicionales que se causan cuando se actualizan las cuentas. Los que realizan trámite ante la Dirección General de Ingresos conocen que pues cuando un impuesto que se va a pagar, ya sea que tenga una mora o sobre todo lo que vienen de un alcance tributario, cuando uno desiste y lo pretende pagar al impuesto correspondiente, el sistema de la DGI está diseñado por ley, no por la DGI, por ley, para que los pagos se apliquen a la morosidad más antigua. ¿Esto en qué se traduce? Que hay un capital de un impuesto que estaba en litigio, luego cuando esto se carga al estado de cuenta, los pagos que ya se habían realizado con independencia del alcance o del caso que se estaba discutiendo, como que se desconfigura la cuenta del contribuyente porque los pagos que se han hecho se comienzan a ir hacia los pagos más antiguos y entonces el contribuyente queda en una situación en ocasiones que dice, oye, pero si yo tenía un alcance de $100,000 y ahora cómo es que voy a pagarlo con la amnistía y resulta que son 175,000 por decir una suma. Entonces lo que está pregonando esta ley es que cuando el contribuyente se acerque a pagar su morosidad tributaria, que no se le apliquen un débito adicional generado por esta misma gestión pues de ponerse al día con la moratoria. También se establece que desde el 20 de marzo y hasta el 30 de junio, las personas que tengan que presentar informes que en su oportunidad debían ser presentados el 29 de febrero del 2000,
Aquí están los informes, planilla 03, fondo de jubilaciones, donaciones recibidas, certificación de intereses, ventas con tarjeta de crédito, precio de transferencia. Todos estos informes se podrán presentar sin el pago de las multas correspondientes. La ley indica que estos informes podrán presentarse siempre y cuando las personas hayan estado afectadas con el estado de emergencia decretado a causa del COVID-19, incluso a la de contribuyentes que se mantienen en operaciones. Como ustedes saben, las medidas que se han ido adoptando son continuas. Esto es un asunto que va en evolución constante, de tal suerte que, por ejemplo, cuando ya se expidió el decreto 500, que básicamente estableció un nivel de cierre de las empresas, más la cuarentena y demás, que es bastante rígida, entonces las actividades económicas han venido en franco deterioro, o sea, la economía está bastante detenida, de tal suerte que, en nuestra opinión por lo menos, serán muchos los contribuyentes y máxime también que la DGI ahora está cerrada de manera total. Vino cerrando paulativamente, pero ahora no te recibe trámites presenciales. Entonces, muchos contribuyentes podrán acogerse a la presentación de estos informes dentro de los plazos que están allí contemplados. Importante, esta ley 134 adelantó la vigencia del artículo 9 de la ley que en su oportunidad aprobó el Código de Procedimiento Tributario, mediante el cual se le otorga al órgano ejecutivo la capacidad de suspender total o parcialmente la aplicación de tributos de cualquier especie, diferiendo su pago, ¿no? Cuando se den situaciones de emergencias como la que tenemos decretada actualmente. También se adelantó la vigencia del artículo 78, que permite dar prórrogas o fraccionamientos. Esto lo vamos a ver traducidos en el decreto 251, donde el presidente de la República en compañía del ministro de Economía y Finanzas han establecido una serie de pautas y parámetros, para que los contribuyentes puedan cumplir con el pago de sus impuestos y sus obligaciones tributarias en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, como se están dando, o en el estado de emergencia, para hablar más puntualmente de lo que está sucediendo en el país. Precisamente la otra normativa es este decreto 251 de 24 de marzo de 2020, que como les adelanté, se ha dado dentro del marco del estado de emergencia decretado mediante resolución del gabinete 11 de 13 de marzo del 2020, y esto pues al haber adelantado la entrada en vigencia de los artículos 9 y 78 de la ley que aprueba el Código de Procedimiento Tributario, le ha dado las herramientas al presidente de la República para que en compañía del ministro del ramo hagan este tipo de excepciones en materia tributaria. Se concede un plazo de 120 días calendario a partir de la ley 134 de 2020 para el pago de los tributos que se causen o que deban pagarse dentro de dichos periodos que sean de competencia de la Dirección de Ingresos. Y lo mismo no causarán ni multas, ni recargos, ni intereses. Quedan comprendidos los impuestos directos e indirectos, las tasas, las contribuciones, básicamente cualquier deuda líquida en impuestos que tenga el contribuyente quedan comprendidos en esta excepción de pago, o básicamente de darle 120 días calendarios para poder pagarlo, incluyendo los bienes inmuebles. No aplica este tipo de exención, o sea que se deben en principio pagar en la fecha que se causen cuando se traten de impuestos de retención, tales como el impuesto sobre la renta, que es retenido a los empleados, el impuesto retenido a los no residentes, el ITBM que retiene el Estado y el ITBM que también retiene los agentes de retención. Recordemos que hay un listado de agentes de retención. Entonces, cuando estas personas hacen las retenciones, deben enviar el impuesto en los plazos correspondientes al Estado. Tampoco aplica la exención de los 120 días para el impuesto inmueble que retienen los bancos. Deben enviarlo en los plazos correspondientes. Importante, la presentación de las declaraciones de renta para personas naturales y jurídicas. Esto le interesa mucho a los contribuyentes, porque
se está dando un plazo para que las declaraciones de renta de personas naturales y jurídicas que deberían presentarse producto del periodo fiscal 2019 se pueden presentar hasta el 30 de mayo del 2020. Por ende, las personas que en su oportunidad pidieron una prórroga para la misma quedó sin efecto, porque este decreto básicamente lo que establece es una prórroga general para que personas naturales y jurídicas puedan presentar sus declaraciones de renta hasta el 30 de mayo de 2020. Recordemos también, esto lo vamos a ver más adelante, que las personas sujetas a la presentación de la solicitud de no aplicación del CAIR, una vez presentada su declaración jurada de renta, tienen un plazo de 5 días hábiles para presentar la documentación. Este decreto también trata precisamente del tema de la solicitud de no aplicación del CAIR. También vamos a verificar en esta presentación que hay normas de distintos niveles. Repasamos primero la ley 134, ahora está este decreto 251, hay también resoluciones de la DGI y en ocasiones como que hay una regulación de los temas, de un mismo tema en varios niveles de regulación. Eso hay que estar muy atento. En principio, pues, según la jerarquía jurídica, las normas de mayor jerarquía privan sobre las de menor jerarquía, pero lo cierto es que las autoridades están haciendo un esfuerzo importante para procurar darle las prórrogas o la dispensa a los contribuyentes para que puedan cumplir, aunque sea con plazos ampliados, con sus distintas obligaciones. La presentación de documentación ante la ley en formato electrónico es muy importante dentro de lo que estamos hablando, precisamente porque, como les manifestaba al principio, al haber 66 trámites en línea en la DGI y 48 por entrar en línea, esta norma lo que indica es que se podrán presentar documentos originales o copias autenticadas para realizar trámites y solicitudes ante la DGI de manera electrónica, ¿no? Según los procedimientos que establezca la DGI. Precisamente estamos hablando de la solicitud de no aplicación del CAIR. Estas solicitudes y la documentación que acompaña a la misma pueden presentarse de manera electrónica, según el procedimiento que aquí se desarrolla. Importante señalar que habría que verificar si la plataforma de la DGI aguantará todos los trámites que se vayan a presentar en línea. En las solicitudes de no aplicación del CAIR, específicamente, son solicitudes que llevan en ocasiones documentación bastante voluminosa y pesada, y pues, como vieron en la presentación anterior, se autoriza a que los originales o las copias autenticadas de la misma sean presentadas en formato electrónico. Por ende, habría que ver pues la capacidad de respuesta de los servidores de la DGI para este tema, pero por ahora se está autorizando a que las solicitudes de no aplicación se presenten de manera electrónica. En cuanto al impuesto estimado para el año 2020, se ha establecido que los contribuyentes podrían estimar, como ustedes saben, en términos generales, a un contribuyente que presenta declaración jurada de renta por un año, en principio debe estimar ese mismo ingreso para el otro año. Producto de toda esta situación, el estado de emergencia nacional se ha autorizado para que los contribuyentes presenten una estimación de sus ingresos para el año siguiente, del 70%. Lo cierto es que, en nuestra opinión, podría haber contribuyentes que de repente, por decir algo, tengan en la etapa del año que se ha producido este estado de emergencia nacional, tengan un desarrollo importante de sus ingresos y por ende quizás esa estimación del 70% les podría quedar alta. El tema del 70% es que la DGI no haría investigación si usted estima que va a tener un ingreso del 70% con relación al del año pasado, pero si usted estima un 50, un 60% que lo puede estimar, básicamente la DGI, usted tiene que hacer una solicitud para que la DGI verifique si las razones que usted ha establecido para obtener un ingreso o para presumir un ingreso por debajo del 70% con relación al año anterior es
es correcto o no. Y la DGI le autorizaría o no ese tipo de estimaciones de impuestos. El impuesto estimado deberá ser pagado en 2 partidas, una al 30 de septiembre y la segunda a más tardar el 31 de diciembre. Básicamente también se corren un poco el impuesto estimado a ser pagado. También se procura ayudar a la micro y pequeña empresa, estableciendo, adicionándole un año más de exoneración si su exoneración se le vencía del impuesto sobre la renta para el periodo fiscal 2019-2020. En esos casos se le extiende un año más el periodo de exoneración. Otro tema también que se ha estimado aquí, pues, el asunto de los pagisalvos que utilizan los contribuyentes para diversos trámites. Se insta que los contribuyentes le soliciten a la Dirección General de Ingresos que le conceda pagisalvos refrendados, por llamarlo así. Esto trámite se hará en línea durante este periodo que dure el estado de emergencia. El director de ingresos también está facultado para otorgar pagisalvos refrendados con morosidad que tenga el contribuyente, siempre explicándole las situaciones que lo han llevado a eso. Por un plazo de 120 días, se exime de la presentación de los pagisalvos de la DGI ante la Caja de Seguro Social y los trámites que se realicen en la Dirección General de Ingresos y en la Dirección de Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas. Los que están sujetos a estos pagisalvos saben, pues, todos los trámites que hay que hacer para sacar el mismo cuando por algún motivo el contribuyente no lo puede sacar en línea. Aquí se le está dando esta dispensa, por lo menos a nivel de la DGI, de la Caja de Seguro Social y de la Dirección de Tesorería. En el caso de los contribuyentes que están autorizados para aplazar los términos de sus declaraciones y demás, este beneficio no puede ser aplicado a quienes mantengan procesos administrativos o penales por evasión o defraudación fiscal. El director general de ingresos también queda facultado para recopilar información que gira alrededor de estas medidas que ha adoptado el Estado a fin de promover las necesidades básicas de alimento, alimentación y higiene a la población. Este decreto ejecutivo que vamos a revisar ahora, el decreto ejecutivo 257 de 3 de abril de 2020, básicamente reglamenta la amnistía decretada por la ley 134. Las personas podrán acogerse desde el 15 de octubre, quien utilizó la ley 99 en su momento, y también lo podrán hacer hasta el 30 de junio de 2020, de acuerdo a la modificación introducida con la ley 134. Pueden también hacer un arreglo de pago abonando el 25% o más de la morosidad del impuesto. En el caso de las mejoras tardías, este plazo está para hasta el 31 de diciembre de 2020, que las personas puedan hacer los trámites correspondientes sin pagar las multas que conlleva la inscripción de las mejoras tardías. Desde el 20 de marzo hasta el 30 de junio de 2020 se podrán presentar ante la DGI los informes sin que tenga, que vimos hace un momento, sin que tenga que pagar las multas correspondientes. Como le manifesté, la amnistía, el contribuyente que hace un abono a su deuda automáticamente quedaría registrado en la amnistía tributaria. Para acogerse un arreglo de pago importante se debe presentar el formulario 752 por vía internet ante la página de la DGI. Los convenios de arreglo de pago, un poco distinto a lo que dice la ley, pero la ley decía que los que se habían suscrito hasta el 29 de febrero de 2020 quedaban anulados y se hacían otros. El contribuyente, para quedar anulado, el contribuyente obviamente tenía que solicitarlo. Esto lo que dice es que siguen vigentes, pero básicamente extiende el plazo para su presentación hasta el 31 de diciembre del 2000.
Los arreglos de pago que se celebran hasta el 30 de junio, que esta fecha es importante, 30 de junio de 2020, para el arreglo de pago, que hay que abonar el 25% del mismo, deben cancelarlo hasta el 31 de diciembre del año 2020. Para acogerse a la amnistía, cuando se tiene un proceso, habría que presentar un desistimiento ante la DGI y realizar el pago total de lo adeudado hasta el 31 de diciembre del 2020. Esto, obviamente, también habrá plazo o habrá casos que se están tramitando ante el Tribunal Administrativo Tributario y ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Esto ya conlleva una dificultad porque las entidades que hoy por hoy no están prestando servicios porque tienen sus puertas cerradas por el tema de salud de esta pandemia. Entonces, ¿cómo el contribuyente va a presentar ese memorial si actualmente no se están recibiendo los mismos? Si se quisiera acoger a la moratoria tributaria, o a la amnistía. Así que eso habría que ver cómo, en la práctica, cómo eso podría realizarse. En los casos de prescripción, la ley también presupone que las personas podrían solicitar la prescripción de un impuesto mediante el formulario 998, que lo presenta nuevamente vía web ante la DGI, para que se declaren las prescritas las deudas tributarias hasta el 30 de junio de 2019, pero eso conlleva a que la persona también pague el impuesto, ya sea de manera directa o mediante un arreglo de pago, ¿no? Para la declaración de las mejoras tardías se tiene hasta el 31 de diciembre del 2019. Ok, reglas para los arreglos de pago: debe ser tributos de competencia de la DGI, se manifiesta el interés a más tardar el 31 de diciembre como aún del 25%. Yo no le recomendaría a nadie que espere hasta el 31 de diciembre porque de acuerdo a la ley esa es la fecha tope para poder pagarlo, así que debería acercarse antes para poder pagarlo, salvo que manifieste ese interés y el mismo 31 de diciembre lo cancele, lo cual obviamente en ocasiones se convierte bastante difícil, ¿no? Si el convenio se realiza entre febrero y junio, que son los vigentes que se podrán tramitar ahora, hay una condonación de los intereses, recargos y multa del 85%. No se puede exceder del 31 de diciembre de 2020 y si no se cancela esa deuda, como les manifesté hace un momento, se reactivarán los recargos, intereses y multas de los saldos morosos. El abono mínimo sería del 25% del monto de la deuda del contribuyente. Este es un tema que, en mi opinión, habría que otorgarle algún tipo de facilidad a la Dirección de Ingresos para que revise esto. La ley dice el 25%, así que ahí no hay tampoco mucho margen, pero lo cierto es que si un contribuyente, y con la situación actual que estamos viviendo, manifiesta su interés de acogerse a un arreglo de pago y no puede llegar al 25%, creo que eso debe tomarse en cuenta, sobre todo por el interés de alguien que se acerque a pagar o abonar pues una deuda para cancelarla hasta antes del 31 de diciembre. Los pagos, ¿cómo se podrán hacer? Se podrán realizar con la boleta múltiple de pago electrónica, todo tendiendo al tema electrónico, o la boleta múltiple de pago que actualmente utilizan los contribuyentes yendo a los bancos para hacer los abonos correspondientes. Aquí, como les manifesté, los ingresos, los convenios celebrados antes del 29 de febrero de 2020 se mantendrán en las condiciones establecidas y se le extenderá el pago hasta el 31 de diciembre, el plazo hasta el 31 de diciembre del año 2020. Ahora entramos en el decreto de gabinete 17 de 24 de marzo de 2020. El Estado reconociendo las medidas adoptadas para mitigar los efectos del COVID-19 y que tiene un impacto en la economía nacional, lo cual a su vez repercute en el comportamiento de las finanzas públicas, con lo cual se prevé una caída en los ingresos estimados en el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal del año 2020, ha hecho unos ajustes del gasto dentro del presupuesto
por la suma de $2.000 millones para implementar un plan de reestructuración dinámica del presupuesto general del Estado vigente. Así las cosas, los gastos adicionales aprobados son de 500 millones para funcionamiento y de inversión hasta 1.500 millones de dólares. Esto se está haciendo para que las autoridades públicas, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, realicen traslado de partidas y demás, lo cual debe a su vez obviamente aprobar la Asamblea Nacional en algunos casos para poder hacerle frente a este estado de emergencia sanitaria actual. El MEF, en representación del órgano ejecutivo, implementará este plan de reestructuración dinámica del presupuesto general del Estado. O sea, la idea es que, como han advertido las autoridades del gobierno y el sector privado, como del famoso día después, o sea, ¿qué vamos a hacer después de todo esto? La idea después es que se establezca un dinamismo hacia la economía. Eso es lo que establece el decreto que acabamos de ver. Ahora entraremos, esta resolución es importante para los contribuyentes porque básicamente contiene una serie de trámites los cuales podrán realizarse de manera electrónica y en la mayoría de estos trámites, antes de todas estas medidas, requerían una presencia fuerte de los contribuyentes, de sus asesores, asistentes y demás, que iban a presentarla y darle seguimiento día a día ante la Dirección General de Ingresos. Por ejemplo, hay algunas definiciones importantes aquí. Lo que apunta a esto es que se hagan en línea. Es la nueva dinámica que se está estableciendo. Por ejemplo, la cuenta corriente del contribuyente, como ustedes saben, básicamente ahí según el impuesto, tiene la información actualizada del estado fiscal del contribuyente, ¿no? Y se determina la deuda que se tiene de los impuestos en el estado de cuenta. Las transacciones de naturaleza débito son las que constituyen la obligación de tributaria, básicamente donde están los impuestos que se generan a partir de las declaraciones juradas de renta o los registros de actos oficiales de ajustes, alcances, multas, sanciones, recargos e intereses que tiene el contribuyente. Las transacciones de naturaleza crédito son aquellos y que se aplican al débito, son aquellos pagos que hace el contribuyente, pagos anticipos, compensaciones o pagos por actos oficiales de recargos, multas, intereses, retenciones, etc. Eso son lo que compone la cuenta corriente del contribuyente. También hay otras transacciones relacionadas con otro tipo de proceso, como la solicitud de prescripción o dependiendo de la decisión como queda un recurso, todo eso afecta el estado de cuenta del contribuyente. Las transacciones a que hemos hecho mención deben contar con un mecanismo de corrección o anulación a través de un documento de reversa que realice una afectación en sentido contrario al original, tomando en cuenta los cálculos de las multas, recargos e intereses. Entonces, esta resolución establece que las correcciones a la cuenta corriente pueden ser tramitadas de oficio, que pues eso poco ocurre, o a solicitud de parte, que es cuando mayormente ocurre. Alguien que verifique que tiene algún problema con el estado de cuenta puede, de acuerdo a esta resolución, presentar una solicitud vía web y la DGI debe darle el trámite correspondiente. En algunas ocasiones presumo que habrá de darse algún nivel de interacción entre los funcionarios que reciben estas solicitudes porque, regreso, no necesariamente cuando se plasma una situación en una solicitud queda del todo claro las situaciones que se dieron para que el contribuyente registre una morosidad que no tiene o que se le dañó el estado de cuenta. Es importante también, aquí aprovecho para darle un consejo a los contribuyentes. Siempre que usted tenga su estado de cuenta, los diferentes impuestos, sobre todo si lo tiene bien al día, no tiene ningún problema, porque de repente usted llega en un mes posterior y le aparece una deuda que usted no tenía registrada en su estado de cuenta. Una de las pruebas que le puede servir a usted es que tenga su estado de cuenta como lo tenía sin ningún problema y decir, pero mire, si yo hasta el mes de marzo, abril tenía mi estado de cuenta bien, ¿cómo puede ser que ahora en mayo yo tenga este problema? Entonces, esto podría ser una prueba inicial de que usted tenía su estado de cuenta sin ningún tipo de problema. Aquí se establece pues que todas estas correcciones deben tramitarse
a través del portal web de la DGI, a través del sistema ICTAS 2, que los contribuyentes generalmente o sus asesores lo manejan bastante bien. Aquí hay varios tipos de correcciones que se están regulando en esta resolución. Está la corrección de errores en pagos, tipo de cuenta errado. Esto se da cuando en ocasiones el contribuyente se acerca y va a pagar un impuesto, pero en vez de hacerlo mediante un arreglo de pago, lo hace al impuesto normalmente, o sea, sin la vía del arreglo de pago, y eso tiene una diferencia que en muchas ocasiones afecta al contribuyente. En ocasiones, si no se ha establecido un trámite como este, el contribuyente queda como una camisa de fuerza diciendo, oye, pues si yo vine aquí a cogerme a una moratoria de amnistía y pues llené la boleta mal y lo puse en el impuesto correspondiente, pero era el saldo del impuesto nominal, por llamarlo así, y ahora se me están generando los recargos de intereses. Mediante la vía que vimos, el contribuyente podría explicar que estaba dentro de la moratoria y así pagar el impuesto o la deuda como la le estaba pagando. También hay otro trámite que es un impuesto errado. Se presenta cuando el pago es realizado a un impuesto incorrecto. Te iba a pagar un impuesto sobre la renta, pero lo puso en dividendos, entonces son dos impuestos distintos y se puede hacer la corrección correspondiente. El periodo errado antes de la Ley 8 de 2010. La Ley 8 de 2010 fue la que trajo nuevamente en boga lo de la prelación de pago. Antes se le permitía al contribuyente poner a qué pago iba dirigido el pago de su impuesto. Ahora, aunque usted establezca un pago, eso de manera automática va a la morosidad más antigua. Pero esto permite que antes de la Ley 8 de 2010 se pueda registrar el pago en el periodo que indicó el contribuyente. También está el de la distribución incorrecta de pago. RUC errado. El RUC errado se da muchos trámites de RUC equivocados, o sea que ese RUC se llena en la casilla correspondiente que trae una serie de dígitos y en ocasiones de parte y parte cometen errores, se permite hacer el trámite de corregir el RUC errado. Documento errado. Esto se da cuando en las boletas de pago que todavía se utilizan, ya sea que cuando se captan y demás se cometen errores, entonces le aparece el pago registrado al contribuyente, pero no coincide el número del documento que contiene el pago, se puede hacer entonces la corrección correspondiente. En la corrección de errores en declaraciones, esto es importante, además de en la parte superior que contiene todos los datos de los RUC, dígito verificador y demás registro único del contribuyente, se pueden revisar campos como tipo de declaración, tipo de presentación, empleado de embajada, etcétera, el nombre del cónyuge, todos estos datos que en ocasiones le causan un pago distinto de impuestos al contribuyente se pueden revisar mediante la corrección en datos de cabecera, en los errores de las declaraciones. Las personas jurídicas también pueden hacer este tipo de cambios en cuanto a la razón social, dígito verificador, periodo, la tarifa del impuesto, tipo de sociedad. Esto es muy importante. Hay algunas sociedades que declaran según la actividad a que se dediquen y en ocasiones usted pone un tipo de sociedad distinto quien le hace la declaración de renta pone un tipo de actividad distinta o lo pone uno general y eso le puede causar una tarifa impositiva distinta a la que usted ha venido realizando. También si tiene el contrato con la nación lo puede anotar si es una sucursal de persona extranjera, excepciones, solicitud de no aplicación de CAIR o cuando el CAIR es aprobado. Todos estos trámites se pueden hacer desde lo que venimos conversando. El error en la casilla de aviso de operación. Este es otro error que se da con alguna frecuencia cuando hay algunas entidades que no requieren del llamado aviso de operación en su oportunidad de licencia comercial para operar y no se da la excepción correspondiente, entonces el sistema automáticamente, con relación al impuesto sobre la renta y su capital, le calcula el impuesto de aviso de operación. Entonces, pues bajo esa premisa, usted podría corregir eso si tiene ese tipo de error. Algo similar con la
error en la casilla de retención de salario, cualquier situación que tenga el contribuyente cuando le han retenido el salario, gasto que incluir, etcétera, o situación que le afecta a su impuesto, lo puede corregir allí. Ajustes por inconsistencia, la actualización de montos incorrectos. Cuando hay montos incorrectos en algún impuesto del estado de cuenta del contribuyente, podrá solicitar la corrección de los valores correctos. Obviamente el contribuyente tendría que aportar las pruebas correspondientes, ¿no? También se dan casos cuando hay boletas de pagos que no están aplicadas al sistema. El contribuyente tendría que hacer la verificación y llevar las pruebas correspondientes al Estado que ha pagado un impuesto correspondiente y que la boleta de pago no le aparece aprobada en el sistema. Está la cuenta no actualizada con base en la declaración presentada. También se puede hacer la revisión de los débitos y créditos del estado de cuenta del contribuyente cuando no coinciden con las declaraciones de renta. Esto se da usualmente cuando hay cuando no se arrastran los créditos que tenga el contribuyente, se dan este tipo de desfase y el contribuyente podría solicitar su corrección. También hay un trámite de anulaciones por inconsistencia. Cuando hay declaraciones que han sido presentadas por los contribuyentes y que no están sujetos a eso. Declaraciones de informe, declaración de compra de acciones, declaración de dividendos. Todo eso se puede revisar mediante esta vía. En los inmuebles, importante también, ustedes saben que además de inscribir un traspaso de un inmueble en el registro público, eso también tiene un efecto en la ANATI, y en ocasiones cuando la ANATI no tiene esta información actualizada, el contribuyente está pagando un impuesto que básicamente está sujeto al monto de la compraventa anterior a que él la comprara. Generalmente los inmuebles se venden por un mayor valor y se produce un desfase pues, entre el impuesto que está pagando y el nuevo impuesto a pagar por el aumento del valor. Pero hasta que ANATI no tenga ese dato, así que también, para la redundancia, le damos el dato de que cuando usted haga una operación de compraventa de un bien inmueble, además de inscribirlo en el registro público, lleve esa documentación a ANATI. Se presume que esto es automático, pero en la práctica es mejor que usted lo lleve para que cuente con su impuesto de inmueble actualizado. También se dan casos donde hay cuenta bloqueada que impide un pago y salvo, producto de lo que le manifesté anteriormente. Se dan casos pues, donde el sistema bloquea el pago y salvo por una inconsistencia de la información que aparece en el registro público de la DGI versus la ANATI. Entonces, por esta vía también usted podría solicitar que le liberen, que se genere el pago y salvo. Eliminar, modificar débito automático generado por actualizaciones ante la ANATI a partir de julio de 2016. Son situaciones que tendría que revisar el contribuyente si ha sido afectado de esa manera para solicitar que se elimine o modifique el débito según la situación que está confrontando el contribuyente. Ajustes en tasa única. Cuando recién se inscribe una sociedad, se le anota un registro con RUC, como el que ustedes ahí, 9.099, 999, 9.099, 999, perdón. Eso entonces podría corregirse mediante este método y aplicarle el pago a la tasa única al RUC real de la sociedad. La actualización de la cuenta corriente cuando el estado de cuenta muestra montos incorrectos o falta información de pagos, el contribuyente puede solicitar su corrección. También hay otro trámite de corrección de pago. Cuando el pago fue realizado en forma incorrecta, el contribuyente puede solicitar que se aplique correctamente en la cuenta corriente. Es importante señalar que se ha instruido a los departamentos de Sistema de Información Tributaria y de Recaudación y Sistema de Información Tributaria de la DGI que, conforme a esta resolución 201-2221 de 13 de marzo de 2020, hagan las adecuaciones en los sistemas, hagan los instructivos correspondientes para que los contribuyentes puedan realizar estos trámites en línea
Ahí pueden establecer los requisitos, los formularios, la información que van a requerir. Si hay algún nivel de interacción con los funcionarios, que estimo que sí lo debe haber, aunque sea de manera remota, por correo electrónico, llamadas, etcétera, para que puedan darle las aclaraciones correspondientes. Incluso cualquier trámite que no esté contemplado en esta resolución y se pueda corregir, también se establece que también se establece que pueden ser llevados a cabo si así lo permiten las normas correspondientes. La persona tendrá que hacer una solicitud si hay algún trámite que no se encuentra comprendido dentro de los que de corrección dentro de los que estuvimos revisando. Ahora revisaremos la resolución 201-2222 de 13 de marzo de 2020, por la cual la DGI establece condiciones para la presentación de ciertas solicitudes en relación a las exoneraciones de impuestos de inmuebles y otros. Se establecen condiciones para la exoneración de impuestos de inmuebles, presentación de declaraciones juradas de ganancia de capital por enajenaciones de inmuebles, declaración jurada del impuesto de transferencia de bien inmueble, ITI. Los trámites antes señalados se podrán realizar en la plataforma web de la DGI. Aquí esta resolución establecía que se mantenía la atención presencial en las administraciones provinciales de ingresos, a nivel nacional para orientar a los contribuyentes a realizar estos trámites vía web, así como para casos muy particulares. En la práctica, y como ustedes saben, esto ha venido avanzando, básicamente los trámites presenciales en la DGI ahora mismo no se están brindando, por ende, básicamente habría que agotar esto a través de la vía web. Ahora verificaremos la resolución 201-2352 de 20 de marzo de 2020, emitida por la Dirección General de Ingresos, Economía y Finanzas, donde se ordena la suspensión desde el 16 de marzo de 2020 hasta que se levante el estado de emergencia. Esto es importante. En los recursos administrativos de competencia de la DGI. 1. Requisitos, solicitudes o citaciones dispuestas por la DGI. Pero si retrocedemos un poco, fíjense que esta es una resolución de la Dirección de Ingresos y habla, entre otras cuestiones, de requerimientos, solicitudes. Pero en el decreto 251, decreto ejecutivo, norma de mayor jerarquía, hablan de las solicitudes de no aplicación de CAIR, que los documentos se pueden presentar de manera electrónica, en el original o copia autenticada. La copia autenticada también va a depender, las cosas generalmente están interrelacionadas, ¿no? Porque una copia autenticada parte de la premisa de que usted puede ir donde un notario autenticar los originales. Notarios que obviamente están también trabajando hasta el mediodía, lo que están trabajando, y bajo las condiciones estas pues de la pandemia, así que autenticar un documento no es que resulte tan sencillo, quizás de repente escanear el original. Pero donde quiero llegar es que aquí se establece pues que también hay una suspensión de las solicitudes. El consejo que le puedo dar manejando impuestos es que como las declaraciones de renta se van a presentar hasta el 30 de mayo, nuestro consejo es que se prepare y se presente la solicitud de no aplicación del CAIR dentro de ese plazo, o sea, dentro de los 5 días siguientes a la presentación de la declaración de renta para pues, evitar cualquier controversia por la presentación de esta solicitud. Ahora veremos la resolución 201-2401 de 30 de marzo de 2020, donde se amplía el plazo para la presentación de ciertos informes. Regresamos, como ustedes vieron, también hay unos informes que se señalaron en el decreto 251, también en la ley 134. Ahora también hay otra normativa, que es esta resolución 201-2401, que establece que los contribuyentes tienen hasta el 30 de junio para presentar los formularios correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril, que correspondan a informe de contribuyentes no declarantes, informe de ventas con tarjeta de débito, informes de compras e importaciones de bienes y servicios. Y tendrán hasta el 31 de mayo de 2020 para presentar el informe de pago efectuado a terceros
y el informe de donaciones recibidas correspondientes al periodo 2019. La resolución 2416 de 9 de abril de 2020 amplía el plazo para la presentación de declaración de ITBMS. Muy importante, pues, porque la mayoría de los contribuyentes están sujetos a la presentación de una declaración jurada de ITBMS, por lo cual tendrán hasta el 15 de julio de 2020 para presentar las declaraciones de ITBMS correspondientes a los periodos de marzo, abril y mayo de 2020. Yo agregaría, lo cité tal como dice la resolución, ¿no? Pero yo debo suponer que es exonerándole los recargos y los intereses que contengan o que contemplen no haberla presentado en su momento, si hay una autorización expresa por parte de la autoridad tributaria. Esta resolución 201-2418 de 16 de abril de 2020 básicamente reglamenta las donaciones contempladas en el decreto ejecutivo 400 que crea el Plan Panamá Solidario. Obviamente el órgano ejecutivo está apelando a que las entidades, las personas que cuentan con algún tipo de recurso para ayudarnos todos mutuamente a pasar este periodo tan difícil. Entonces han reglamentado pues lo que es estas donaciones que serán deducibles del impuesto sobre la renta para personas naturales y jurídicas. Si se trata de dinero, debe ser depositada en una cuenta que se creará en el Banco Nacional de Panamá para estos efectos. Y el Banco Nacional de Panamá deberá certificar el monto de las donaciones cuando así lo determine o lo requiera la DGI. Si se trata de artículos nuevos, el monto de la donación será la factura de compra de los bienes donados. Si se trata de artículos usados, se tomará en cuenta la factura menos la depreciación acumulada, lo cual deberá ser certificado por un CPA. Si se trata de bienes importados, el valor CIF declarado ante aduanas y el tiempo o espacios en los medios de comunicación y servicios que se presten al plan solidario, Plan Panamá Solidario, equivalente a su facturación. Las donaciones que se reciban bajo esta premisa última, el tiempo o espacio en los medios de comunicación, deberá ser certificada por la entidad que recibe la donación en especie, incluyendo la descripción completa de la persona natural o jurídica que le haya prestado el servicio en especie. La ley 139 de 2 de abril de 2020 adopta medidas de emergencia para afrontar el COVID. Esto es lo que le comentaba, que se autoriza al MEF para presentar a la Asamblea Nacional la flexibilización de la ley de responsabilidad fiscal, ya que se está previendo que en virtud del bajón en la actividad económica van a tener un bajón en los ingresos tributarios que se estaban estimando del Estado, en los ingresos del Estado en términos generales. Se pueden realizar gastos y traslado de partidas para la ayuda de personas, familias y empresas afectadas con la pandemia. Importante este tema a la hora que el Estado evalúe cómo queda toda la economía a raíz de este parón de la economía, ¿no? Facilitar el acceso de recursos económicos a los sectores económicos afectados por la crisis sanitaria, adoptar medidas de flexibilización de las entidades financieras del Estado. Pueden, entre otras cosas, quizás otorgar facilidades crediticias un tanto blandas para la aprobación del sector económico que así lo requiera. Previa autorización de la Asamblea Nacional, el órgano ejecutivo podrá quedar autorizado para la utilización de los activos del Fondo de Ahorro de Panamá, que algo de eso ya se ido autorizando, ¿no? Esta ley 139 también establece la implementación de un proceso más ágil para la contratación de obras y bienes para enfrentar la pandemia. Igualmente se autoriza al MEF para que pueda presentar a la Asamblea Nacional el traslado de las partidas para cumplir con esto.
Se establece un plazo máximo de 5 años del gobierno nacional para reembolsar los recursos que utiliza el Fondo de Ahorro de Panamá. El Banco Nacional también abrió una cuenta para estos efectos y las personas naturales o jurídicas que hagan donaciones a esta cuenta les será deducible al 100% del impuesto sobre la renta al año siguiente del aporte realizado. La DGI debe emitir las resoluciones que certifiquen este tipo de autorización pues, de las deducciones. Ahora revisaremos alguna norma de índole municipal ya en las partes finales de mi presentación y quedo abierto a las preguntas que bien ustedes tengan. El acuerdo 67 de 17 de marzo de 2020 emitido por el Consejo Municipal de Panamá concede una prórroga hasta el jueves 30 de abril para la presentación de la declaración jurada anual que tienen que hacer los contribuyentes del municipio de Panamá. Ese es sobre los ingresos que tienen los contribuyentes. Por su parte, el acuerdo 76 de 24 de marzo de 2020, emitido por el Consejo Municipal de Panamá, otorga una prórroga para el pago de tributos de carácter municipal, tales como impuestos, tasas, contribuciones especiales, derechos, multas municipales y los impuestos que se causaban durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020 lo pueden declarar hasta el 30 de junio de 2020 sin los recargos y intereses. Esto es importante en materia de impuesto municipal para los que son, como ustedes saben, cada municipio adopta sus disposiciones y sus reglamentaciones. En el caso particular de los contribuyentes del municipio de Panamá, tienen esta prueba que se le ha dado para el pago de las impuestos, tasas, contribuciones especiales, derechos y multas municipales de estos meses hasta el 30 de junio de 2020, sin los pagos de los recargos e intereses. Muchas gracias por su atención y quedamos abiertos a las preguntas que ustedes tengan sobre el particular. Muchas gracias, licenciado Acuña. A continuación, periodo de preguntas y respuestas. Por porción de tiempo se han seleccionado 6 preguntas que procedemos a leer para respuesta del licenciado Acuña. Primera pregunta. ¿Hasta qué fecha darán para presentar las rentas jurídicas 2019? Eso es hasta el 30 de mayo de 2020. Las personas naturales y jurídicas tendrán ese plazo para presentar sus declaraciones de renta correspondientes a los ingresos obtenidos en el periodo fiscal del año 2019. Muchas gracias. Segunda pregunta. Por ejemplo, en los casos de los bares, negocios que se han visto mayormente afectados, las cervezas que resulten vencidas a causa de la ley seca, ¿podrán las cervecerías aceptar la devolución de las mismas o el negocio debe asumir el 100% de dichas pérdidas? ¿O también la podemos extrapolar a productos perecederos? Bueno, interesante pregunta. Como ustedes han escuchado a los personeros del gobierno, nadie absolutamente estaba preparado para un tema como el que estamos viviendo. Y es muy verificable, sobre todo con el tema de la ley seca, que una serie de productos que no se hayan podido vender y que son perecederos, como la cerveza, se deterioren, se venzan, etc. En esos casos, yo pienso que debe haber la flexibilidad para que los contribuyentes, comprobado eso, un contribuyente debe poder acercarse a su distribuidor, conversar sobre el tema y pues el tema, porque obviamente no es, pensemos que el comerciante que tiene estos productos en su establecimiento no lo dejó perder por más nada, sino porque tiene una prohibición. Entonces, bajo esa premisa, puede que haya un acuerdo entre el comerciante y el distribuidor, pero a su vez, el Estado tiene que, ante una situación que puede verificarse perfectamente, tiene que tener la flexibilidad o la receptividad de que esto sea una pérdida o un gasto deducible para alguien que no pudo vender su producto, ya que así lo habían determinado las autoridades sanitarias.
Muchas gracias. Tercera pregunta. Los municipios siguen cobrando sus impuestos, a la anuencia que los negocios están cerrados. ¿Qué se debe hacer, a fin de que estos impuestos sean exonerados? Bueno, los municipios básicamente han dado una dispensa para, por lo menos el de Panamá, y otros municipios del interior seguramente habrán hecho lo mismo, para recibir con alguna prórroga las declaraciones de los contribuyentes por un lado y el pago de los impuestos por el otro. Lo cierto, nuevamente, es muy verificable que durante un periodo importante de los meses que estemos completamente cerrados, el contribuyente no ejerció una actividad porque su negocio estaba cerrado. Bajo esa premisa y de impuestos que se causan mensualmente, el municipio podía revisar esa situación. A todos nos va a tocar tener un margen de flexibilidad. Por ejemplo, aunque no es el tema hay muchos contratos de trabajo suspendidos, por decir algo. Entonces, la empresa le va a tocar algo, la empresa no está generando ingresos, a su vez tiene un ente regulador que es el Ministerio de Trabajo, o el Mitradel, y los trabajadores. Entonces, en esta misma dirección, el municipio, que obviamente mes a mes recibe unos ingresos por el pago de sus impuestos municipales, si el contribuyente no está generando una actividad de índole comercial o gravable, podría bien revisar esta situación para dar una dispensa a los comerciantes que no están operando para que durante ese mes o esos meses no estén pagando impuestos municipales. Muchas gracias. Cuarta pregunta. Los que ya hicieron declaraciones de renta, pero no alcanzaron a llevar los documentos del trámite de solicitud no caer porque la DGI no estaba recibiendo personas, ¿hasta cuándo podrán presentar dicha solicitud no caer? Se supone que la solicitud no caer se debía introducir unos días después de haber presentado la declaración de rentas. Interesante pregunta porque esto sería básicamente algo que en principio se genera por el estado de emergencia nacional y luego se van derivando como situaciones básicamente como de fuerza mayor. Pues. Si el contribuyente puede acreditar que efectivamente no pudo llevar esa solicitud porque la DGI estaba cerrada, no estaba recibiendo, etcétera, obviamente tiene que acreditarlo. Eso también es importante señalarlo. Pienso que puede haber, y con todo esto que se está dando, pienso que puede haber un espacio para que la DGI revise ese asunto, la situación de que se hayan dado, y le otorgue un plazo o, por hacer algo, pensando un poco en voz alta, ahora que hay un plazo hasta el 30 de junio para presentar la declaración de renta, y también hay una serie de trámites que, como ustedes vieron, o le comenté, 66 trámites en línea y 48 por entrar. Habría que revisar si ese trámite está vigente y por esa vía, aunque sea de manera electrónica, presentar la solicitud explicándole al fisco las razones por las cuales no la pudo presentar en su momento. Pero me voy un poco más allá. Pensemos en un contribuyente que tuvo un caso en la DGI, se fue al Tribunal Administrativo Tributario, le confirmaron y está pendiente de presentar una demanda ante la Sala Tercera de la Corte, que según la normativa tiene 2 meses para presentarla luego de que salió el caso ante el Tribunal Tributario. Con la Corte ahora mismo cerrada, esos 2 meses se le pueden pasar al contribuyente. Y obviamente el contribuyente está en una posición de poder demostrar que no la presentó en el plazo de 2 meses porque el órgano judicial estaba cerrado. Si bien se han suspendido los términos de los procesos, este no es un proceso, este es un término más bien prescriptivo para presentar una acción. Entonces se le debe dar oportunidad prudente a los que estén en esta situación para temas tributarios y para temas de cualquier tipo, para que las acciones que tenían que presentar ante los tribunales no prescriban por el hecho de que el tribunal o los tribunales estaban cerrados. Quinta pregunta. ¿Cómo podría aprovechar la moratoria con la DGI casi no operando y la economía detenida? Bueno, esa es otra buena pregunta.
Cuando se adoptó la ley 134 el 20 de marzo, sin lugar a dudas había unas condiciones. Esto ha seguido evolucionando, es como si lo pusiéramos paralelamente con el tema educativo. Primero se cerraron unas escuelas, luego se cerró totalmente, luego que si es por las plataformas de los colegios, etcétera. En algún momento la ministra dijo, bueno, ya no se van a dar más clases, ahora están reevaluando ese tema. Con el tema tributario no ocurre tan distinto. O sea, se adoptó esta ley, quizás no teníamos en perspectiva de que íbamos a estar tanto tiempo con las empresas cerradas y con la economía detenida, para que una ley de moratoria, de amnistía, tenga éxito. Son varios elementos los que se convergen ahí. Uno, una buena ley publicada, promulgada con mucha publicidad, o sea, que la gente la conozca básicamente, una buena reglamentación y una buena implementación por la DGI. Y otra pata de esa mesa es que los contribuyentes cuenten con los recursos económicos para hacerle frente a las deudas tributarias morosas. Con la situación que se está dando ahora mismo, donde pues el primer mandamiento reescrito es como sobrevivir como persona y sobrevivir como empresa. Entonces, hay trámites en línea que hay que verificar naturalmente. La moratoria es uno que se puede hacer en línea, sin lugar a dudas, pero con todas las limitaciones que hay, incluidas las de recursos económicos, es una moratoria que habría que revisar su grado de efectividad, porque hasta junio, pensemos que esto pueda seguir el tiempo que siga, pero si en junio todo todavía está detenido, o gran parte de la economía está detenida, lo cierto es que la empresa en su contexto, o los contribuyentes, no tienen los recursos para hacerle frente a eso y puede decir, bueno, y si llego al 25% de un arreglo de pago, para hacer un arreglo de pago, o sea, yo creo que eso es un tema, en mi opinión, mi opinión la puede revisar el Estado para ver cómo se implementa efectivamente esa moratoria para que, uno, el Estado tenga su recaudación y dos, los contribuyentes efectivamente puedan utilizarla. Por eso es que quizás la pregunta que se hace, ¿no? Porque con la situación actual que hay, abonar o pagar esos impuestos resulta un tanto difícil en los plazos que se están dando. Última pregunta. Licenciado Acuña, ¿qué medidas usted cree puede tomar la DGI después de esta crisis en cuanto a las cargas impositivas? Bueno, las situaciones que se están dando resultan difíciles para todos, para la economía, para las finanzas públicas, para el desarrollo empresarial, el desarrollo gubernamental también. La mayoría de los ministerios están cerrados. Entonces, yo pienso que pues, la DGI podría, junto al Estado, con el Estado, evaluar. Ese es como el famoso día después, ¿no? ¿Qué pasará después? Yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo importante y con un mensaje de optimismo de echar a andar nuevamente todo, ¿no? Aquí, por allá por el 89, tuvimos una situación bastante dramática. Los que ya tienen 30 y tantos o 40 años saben de qué le estoy hablando. Y el país se levantó en 2 años cuando muchos pensaron que iban a ser décadas en levantarse. La economía, luego de todo esto, va a pasar por un periodo similar, de ir nuevamente arrancando, reajustándose, etcétera. Entonces yo creo que se pueden evaluar. El tema de todo el cumplimiento tributario, tarifas de impuestos y demás. Los países hacen uso de sus herramientas de política económica para impulsar la economía. Las estimaciones que se hacen es que el Producto Bruto en Panamá y en otras latitudes va a estar decreciendo. Entonces, toda esta gama de asuntos hay que revisarlas de manera integral, de forma que el contribuyente, o sea, como decía el profesor Iñazo Lima, que en paz descanse, gran tributarista, que lo ideal es el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Entonces, quizás con todas estas cuestiones tan traumáticas que nos están pasando, puede ser un momento ideal para revisar eso, para revisar tarifas de impuestos, plazos, informes y demás, y de alguna forma, con las herramientas de que habla el decreto 251, que pudieron establecer que el presidente con el ministro de Economía y Finanzas revisara
los plazos y demás asuntos de los impuestos, ver eso de manera integral para que los contribuyentes puedan cumplir efectivamente con las cargas tributarias que tienen que hacer. Gracias. Muchas gracias, licenciado Javier Said Acuña, en nombre de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Agradecemos a todos por el tiempo brindado y esperamos que esta exposición sea del beneficio de todos ustedes. Gracias. Gracias a todos. Gracias por su tiempo.